Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... En abril del 2020, el Ministerio de Educación realizaría el concurso Quiero Ser Maestro 7. El denominado Quiero Ser Maestro, que se aplica desde 2013, es un proceso de selección de personal para ocupar vacantes de docentes del magisterio. Quienes resulten ganadores obtienen estabilidad laboral. Quiero Ser Maestro 7 está dirigido a quienes no lograron el nombramiento definitivo dentro del concurso Quiero Ser Maestro 6 con condición de elegibles, y los que hayan recuperado la condición de elegibilidad en el Quiero Ser Maestro del 1 al 5. Para Quiero Ser Maestro 6, hubo 34.451 elegibles. Sin embargo, la fase de méritos y oposición pasaron de 27.889. En febrero de 2020 se entregarán los nombramientos a solo 15.719 postulantes. Ocho con 22 minutos, está con nosotros la ministra de Educación, Montserrat Kramer, a quien le saludamos cordialmente. Bueno, ya escuchamos la introducción y justamente sería bueno comenzar con ese comentario que usted ya realizó. El tema de la presencia del programa Quiero Ser Maestro 6, la contratación, la vinculación de maestros al sistema educativo y acaso la desvinculación, que pude leer en redes sociales que también se está produciendo y usted está impulsando. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Bueno, más bien estas son muy buenas noticias. En el marco de la revalorización docente, desde que asumimos el Ministerio de Educación nos hemos puesto al día en todos los cronogramas con los docentes, que ellos tienen que saber que cuentan con todo el apoyo para que puedan realmente fomentar la calidad de la educación en el país. En ese sentido también, por supuesto, es la selección de los maestros. Los maestros que ahorita están recibiendo las 11.873 partidas con exactitud están en el marco de unas 15.000, como vimos en las cifras, de unas 15.500 aproximadamente. Ellos siguieron todo un proceso riguroso de selección y con mucho merecimiento han sido otorgadas partidas de nombramiento definitivo. Nuestra meta es seguir incrementando que el magisterio tenga todo el magisterio, ojalá nombramiento definitivo. Siempre va a haber un margen de docentes con contrato, por supuesto, porque las necesidades van fluctuando, las disciplinas, los sectores. Eso por un lado. Por el otro lado viene ahora el Quiero Ser Maestro 7, en efecto, que es para aquellos que recuperaron la elegibilidad de Quiero Ser Maestro del 1 al 5 y aquellos de Quiero Ser Maestro 6 que tampoco alcanzaron a tener nombramiento. Se asignarán las partidas, 4.000 y pico de partidas que quedan, y además por primera vez también se hace el Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe y se entregan 1.500 partidas a los docentes de Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe. Usted me preguntaba, y sí, obviamente que hay docentes que sienten temor de ser desvinculados, sobre todo aquellos con contrato. Es normal. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para que aquellos docentes que ya tienen experiencia, formación, preparación, se mantengan en el sistema y que cuando vengan los procesos de Quiero Ser Maestro, ellos puedan ingresar. De esos, menos mal, son pocos los afectados, de los que tenemos por contrato, son pocos los afectados, porque muchos de los que tuvieron el nombramiento definitivo son docentes que tenían contrato. Entonces, simplemente se va rotando. Lo que hemos hecho para exclusivamente los de Quiero Ser Maestro 6, que ahorita se está asignando los nombramientos y que hay otros con contrato que se pueden sentir afectados, para este grupo, en este momento, hemos abierto una plataforma en la cual ellos saben inmediatamente qué escuela tiene una vacante, en qué disciplina, y ellos pueden aplicar a esas escuelas. Entonces estamos transparentando el sistema y la información para que puedan rotar rápidamente en el sistema. Eso es lo que
que se está tratando de hacer para paliar la situación. Y como digo, afortunadamente el número es para mí, uno, que tenga ese temor, no quisiéramos perderlo, el magisterio, sobre todo si viene haciendo una buena gestión, pero están aproximadamente, no es importantísimo el número en relación a la magnitud de entrega, porque quiero recalcar que es primera vez que se entrega un lote de nombramientos definitivos tan grande. Usualmente, históricamente, se entregan 3.500 hasta 4.000 partidas de nombramiento definitivo. En este momento estamos entregando 11.900 entre unas y otras, y eso es un paso muy concreto adelante. ¿Existen los recursos, señora ministra? Buenos días, le saluda Lisania Espinel. ¿Existen los recursos para garantizar el cumplimiento de estas partidas, tomando en cuenta la situación económica del país y los problemas que han tenido incluso para el pago de maestros que se han jubilado, para el pago del incentivo me refiero? ¿Hay los recursos para esto? Sí, claro, eso estaba en el presupuesto y como sabemos el presupuesto de educación es un presupuesto más grande del país en este momento y el presidente se ha manifestado muchas veces diciendo que para el gobierno nacional es una prioridad educación, salud, seguridad, por supuesto. Está en el presupuesto las partidas que estamos hablando, si no fuera imposible darles el nombramiento. Y por otro lado, de la jubilación que me está mencionando, que quiero recalcar que estamos finalizando el mes de febrero y desde el 10 de enero que se activaron los pagos por el inicio del año, se ha cancelado más de 51 millones de dólares compensación jubilar, porque siempre hay que aclarar, la pensión jubilar la siguen y la han seguido recibiendo todos los ecuatorianos jubilados, pero la compensación jubilar que se le da a los docentes, se ha desembolsado aproximadamente 51 millones de dólares para continuar el pago. No va a haber, y le pido que ratifique lo que ya nos dijo, ningún plan de recorte de personal en el sector educativo, ¿no? Dentro del plan claro, de austeridad. Por supuesto que como siempre se lo he anunciado y todos sabíamos desde el año pasado que entrábamos a un año serio, difícil, porque no hay fondos fiscales y también se negó la posibilidad de obtener más fondos. Entonces todos los ecuatorianos sabemos a qué año estamos viviendo, se está haciendo lo imposible. En educación siempre se ha dicho que no se afectará la calidad de la oferta educativa. Estamos tratando de optimizar recursos de otras maneras. Estamos tratando de optimizar recursos en la parte administrativa, en cosas que pueden ser sustituidas por tecnologías, en que no haya roles duplicados, que no haya personas dispersas en el perfil que no le corresponde. Eso sí estamos haciendo. Ministra, ante los diversos reclamos de padres de familia y de estudiantes por el examen Ser Bachiller, por estas filtraciones, etcétera, usted anunció cambios en este proceso. ¿Se han ratificado esos cambios? Ahora van a ser 2 evaluaciones. Explícanos un poco, por favor, cómo va a ser esto. Sí, estamos trabajando, por supuesto, en eso. Nosotros siempre para tomar decisiones permanecemos en mesas y en diálogos con los diferentes actores y sectores, así que hemos dialogado mucho, obviamente, con los rectores, también con las familias y también con los consejos estudiantiles y estudiantes, viendo exactamente cuál es su sentir, su necesidad, su prioridad, más allá de lo que nosotros desde el sistema formal tratamos de mejorar. En ese sentido, sí, estamos mejorando primero la evaluación de grado, el examen de grado, en el sentido de que trataremos de que no sea estandarizada como ha sido hasta ahora, eso es verdad, eso es un clamor muy justo y estamos por eso trabajando con INEVAL. Ya esta vez se le tomó a personas con discapacidad, más de 2.000 personas por primera vez, cada una de las que tenían problemas de audición o de ser videntes o no videntes, tenían una persona al lado que los ayudaba. Eso fue excepcional. Aparte de eso, estamos trabajando en la construcción de exámenes para educación intercultural bilingüe, que aquí quiero entender, muchas personas dicen, van a bajar los estándares. No, ellos también se evalúan dentro de los mismos estándares educativos y con la misma calidad. Les haríamos un daño si no los preparamos precisamente para acceder a la educación superior. Pero estamos trabajando con un examen de acuerdo a su cosmovisión, que es diferente. Y estamos trabajando también para las figuras técnicas, bachilleratos técnicos. Estamos también viendo cómo mejorar el proceso de evaluación para promoverse como bachiller. Y en ese sentido, el examen de grado pasaría a tener, en vez de 3 puntos, 2 puntos. Un punto en la participación estudiantil para incluso evaluar otra parte del perfil de bachiller, que es la actitudinal, el aportar a su contexto social, solucionar problemas, etcétera, que es lo que busca las habilidades del siglo XXI, y 7 puntos, como es ahora, el récord estudiantil. Entonces, queremos que nuestras evaluaciones sean cada vez más pertinentes, equitativas e integrales. Es decir, va a haber dos pruebas.
Los No, estudiantes van a ser yo sometidos a dos garantizo pruebas. hasta lo que corresponde al Sistema Nacional de Educación. Nosotros, aquí hay que aclarar, el que toma las pruebas es INEVAL, esa es la instancia evaluadora. A su vez, hasta el momento, esta prueba sirve tanto para promover como bachiller como para acceder a universidad. Me parece que es una carga muy fuerte de ansiedad y emocional para el estudiante. No es que no esté preparado para hacerlo, por supuesto está preparado para hacerlo, tanto que ya se publicaron los resultados, y los resultados están incluso un poco mejor que el histórico de la costa del año pasado, porque ellos fueron evaluados con los estándares 2016. Hasta la última toma de ser bachiller estaban siendo evaluados con el 2012, cuando su currículo está adaptado al 2016. Lo que quiere decir que ahora sí se les evaluó lo que ellos vieron en el aula a los bachilleres. Lo que pasa es que la sociedad, y en un año preelectoral, por supuesto, generó una ansiedad en los chicos casi hasta la histeria, realmente. Y creo que en eso más bien convoco un poco a las familias, a la sociedad, a los gremios, a los medios, que nos serenemos a favor de los chicos. Ellos necesitan apoyo, orientación, y no que les carguemos estas cantidad de expectativas que ponemos en ellos y que han respondido y están respondiendo muy bien. Ahora, la FESE, usted sabe que los estudiantes secundarios están agrupados en este organismo, han planteado que se elimine el examen ser bachiller de manera definitiva, y hay una propuesta de un legislador que se propone, que plantearía, mejor dicho, un ciclo básico común de 3 meses para los aspirantes a un cupo en las universidades. ¿Se va a revisar estas propuestas? ¿Es posible aquello? Claro, como les digo, nosotros trabajamos muy articuladamente con CENESID, muy articuladamente, y creo que todavía tenemos que trabajar más articulando los perfiles. Perfil significa todas las características que tiene que tener la persona que sale de bachillerato, lo explico. Así en general, a veces uno usa los términos técnicos porque supone que todo el mundo los domina, pero también el perfil de ingreso de la universidad es lo mismo. ¿Qué conocimientos esenciales y aptitudes y habilidades tiene que tener para empezar la universidad? Esa articulación hay que trabajarla más. Sin embargo, yo me pronuncio hasta el Sistema Nacional de Educación y no me puedo pronunciar sobre exactamente qué decisiones va a tomarse. Es decir, que sé que está evaluando también todos los mecanismos posibles y factibles para mejorar el sistema de ingreso. De hecho, ya se han pronunciado cambiando la ponderación de entrada, que como sabemos cambió del 85 al 60, eso le da mucho más peso al récord académico. Significa que lo que dicen los estudios de investigación es que un estudiante que ha mantenido hábitos de estudio, de excelencia y de calidad toda su vida, sea en la Amazonía o sea en Quito, por eso el récord académico es tan importante. Cuando ingresa a la universidad puede tener problemitas de adaptación al inicio, pero finalmente saldrá adelante, y por eso se incrementó el peso. Y por otro lado también están ampliando los cupos, han ampliado el presidente junto con el secretario nacional, anunciaron un incremento de más de 106,000 cupos, están ampliando la formación digital, etcétera. Nosotros, y la educación técnica, nosotros desde el Sistema Nacional de Educación estamos abriendo los horizontes, ampliando también la educación técnica, la hemos fortalecido fuertemente con componente dual, con el bachillerato autosostenible, que claro, hay que irlo desarrollando y no se ve de manera inmediata en educación nada. También queremos meter en el currículo pensamiento computacional o ciencias computacionales o ciudadanía digital, todo junto, porque estamos en un mundo ya digital y virtual, y eso prepararía también a los jóvenes a acceder a carreras virtuales como en el mundo entero. Ahorita quizás tienen todavía falta de costumbre y temor porque no es todavía muy usual, pero los estamos preparando desde el sistema. Algo que es absolutamente relacionado con el tema, la orientación vocacional. De esto se habla siempre. Y es una suerte de historia que nunca termina. ¿Se está haciendo algo ahora para encontrar un sistema de orientación vocacional que oriente? Sí. Bueno, en grado 10 gente, nosotros estamos metiendo bastante en el programa de orientación vocacional, incluso la Secretaría de Juventudes se ha pronunciado mucho, Elías Tenorio, en relación a eso, el secretario. Ellos tienen como misión justo la orientación vocacional y trabajan mucho en el Sistema Nacional de Educación. Y también cuando nosotros queremos cambiar el modelo pedagógico, que hemos insistido mucho en eso, en que haya mucha vinculación entre escuela, familia y comunidad, que los estudiantes tanto de la universidad como del Sistema Nacional de Educación, es decir, hasta bachillerato, trabajen sus proyectos en contextos reales, en convivencia en la sociedad, que sean vivenciales y experienciales. En esos momentos el chico tiene una fuerte orientación vocacional. Encerrado en el aula, de manera pasiva, viendo textos, es difícil saber qué quiere ser en la vida. No podemos tener a
estudiantes encerrados 20 años en las aulas, 13 en el Sistema Nacional de Educación y luego 4, 5, 6 en las universidades. Y como siempre digo, la escuela, decía John Dewey, no yo, pero me encanta esa frase porque es absolutamente cierta, la escuela no prepara para la vida, la escuela y la universidad deben ser la vida misma. Y en ese sentido, cuando nosotros logremos, que lo estamos trabajando durísimo, pero logremos transformar nuestro modelo pedagógico a este modelo en contextos reales, experiencial, vivencial, en contacto con la familia y la comunidad, solucionando problemas sociales reales, dilemas éticos, tomando decisiones, ellos tendrán mucha más orientación vocacional. Y ahí más bien lo que convoco nuevamente, porque siempre el tema de educación se le atañe a la escuela, nosotros no nuestra responsabilidad, la asumimos 100%, pero educación es todo. Educación es desde que el niño está en feto, ni siquiera ha nacido. Ella escucha, ella siente, etcétera. Entonces, la sociedad es un ambiente de aprendizaje, la familia es un ambiente de aprendizaje. Ayudemos también a encontrar y ayudarles a los jóvenes a que encuentren su proyecto de vida y orientémoslo, porque digo que en este ingreso a la universidad, la mayor ansiedad vino de los adultos, de las expectativas que tienen las familias en que su hijo tenga un futuro estable. No digo que lo hagan por maldad, por supuesto, todo el mundo quiere el bienestar de los hijos, y hay la percepción social de que solo 20 carreras, ojalá fueran 20, en realidad son 5, que si no estudian eso no serán nadie en la vida. Me parece maravilloso que haya una conciencia de que la educación es verdaderamente un factor de desarrollo que transforma un país y que es un componente de movilidad social. Pero también tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que encuentren su verdadero sentido y su proyecto de vida. Ministra, ¿es decisión del gobierno mantener el examen Ser Bachiller? Le pregunto esto ¿por qué? Porque en la Comisión de Educación de la Asamblea, por ejemplo, se pidió la eliminación de este examen. También hay un llamado de atención por parte de la Defensoría del Pueblo respecto a las dificultades que ha tenido este examen. ¿Es decisión del gobierno mantenerlo? ¿No se va a dar marcha atrás en esto? No es decisión todavía. Estamos evaluando totalmente, muy abiertos a dialogar con todos, a evaluar los procesos y cada uno en su instancia, como les decía, todo lo que nosotros estamos haciendo desde ya para mejorar el examen de grado. Podrá llamarse o no Ser Bachiller, pero el examen de grado, que es lo que nos atañe, y sé que CENESID está haciendo lo mismo, mejorando y evaluando y viendo todas las opciones de mecanismos de ingreso a universidad, llámese como se llamen esos ingresos a universidad. Quisiera quitarle el nombre de Ser Bachiller, que probablemente puede desaparecer o no el nombre. Aquí lo importante es analizar y mejorar los mecanismos, tanto de una graduación de calidad, un egreso de calidad de nuestros estudiantes, como un ingreso equitativo, inclusivo, pero también de calidad para la educación superior. Ministra, el presidente de la República viajó a los Estados Unidos, tuvo un encuentro con su similar Donald Trump, y ahí se anunció un acuerdo para la capacitación de profesores en materia de inglés por parte de docentes norteamericanos. ¿Cómo se va a implementar este acuerdo? Sí, eso es un gran acuerdo. Siempre también fue una prioridad y uno de los objetivos estratégicos que venimos también anunciando, y es porque obviamente el inglés es el idioma universal y obviamente eso le abre grandes horizontes a nuestros estudiantes para estudiar, para viajar, para investigar, para trabajar. Veamos que todas las becas que, por ejemplo, se aplican como política pública necesitan pasar un mínimo de un examen de inglés internacional, de lo contrario no pueden acceder. Entonces, para abrir todas esas puertas, el acuerdo contempla, nosotros tenemos aproximadamente 9,000 docentes de inglés en el sistema. Ellos tienen que tener, para hacerlo de manera comprensible y no caer en términos técnicos fastidiosos, ellos tienen que tener hasta un cuarto nivel de 6 niveles que internacionalmente se habla en la autosuficiencia del idioma. El docente de bachillerato tiene que al menos, del sistema nacional, tener el cuarto nivel. Nosotros tenemos solo el 30% de nuestros docentes en ese cuarto nivel y nuestros estudiantes se supone que egresan de bachillerato con el tercer nivel. Entonces, obviamente hay una necesidad urgente de seguir dando formación continua al 70% de docentes, y de eso se trata el programa, con diferentes modalidades. Empezamos con programas intensivos, ahora con 400 docentes, a su vez acompañados de investigación de la universidad que vaya sistematizando y registrando cómo se va dando para poderlo replicar en otras partes, y también contamos con apoyo del BID y las universidades para expandir más la cobertura y acelerar el proceso. En realidad esto es un proceso, como todo proceso educativo, de formación a los docentes en 2 ámbitos: pedagogía de la lengua y la lengua misma, porque son dos
habilidades o competencias que tiene que tener, cómo enseñar la lengua, pero también dominar la lengua. Y eso lo veremos los resultados totales de aquí a 3 años. Esperemos que, por supuesto, haya continuidad. Ya comenzó, pero ya están los docentes ya estamos en la primera acá. fase. La primera fase son los 400 docentes que inician en Manabí. Ya estamos elaborando todo para ya empezar inmediatamente la convocatoria con ellos. Un tema polémico. Ustedes están impulsando el tema de las escuelas unidocentes versus imágenes que se podía observar en redes sociales de escuelas del Milenio, que se supone estaban bien dotadas, técnicamente inclusive, abandonadas. ¿Es cierto aquello? ¿Hay escuelas de Milenio abandonadas mientras se sigue impulsando el plan de retornar a las escuelas unidocentes? Es nuestra obligación siempre dar acceso a la escuela y a la educación a todo niño que viva en el país. Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, obviamente, fuimos viendo que hay aproximadamente unos 45,000, 50,000 niños que con el cierre de las escuelas rurales se quedaron aislados. Se quedaron aislados en las montañas, en la Amazonía, en la costa, y esa es la reapertura de las escuelas que usted dice, unidocente, bidocente o pluridocente. Esas escuelitas que, como ustedes han visto, estamos abriendo en gran intensidad, tienen como propósito que esas comunidades vuelvan a recuperar a la escuela como un eje de transformación sociocultural y de desarrollo comunitario. Por lo tanto, atienden no solamente a los niños de educación inicial y básica, que era el inicio de los que no pudieron acceder a las escuelas más cercanas por distancia, sino además a los niños de 0 a 3 años, en articulación con el MIES, y también a aquellos jóvenes de rezago escolar. Estamos dándole formación a toda la cadena de formación, incluso alfabetización a los ancianos de la comunidad, que incluso nos alfabetizaron, por un lado. Por el otro lado están las escuelas del milenio. En efecto, como usted sabe, las escuelas del milenio es un proyecto del gobierno pasado. Hemos tratado de finalizar todas, por supuesto, con gran calidad, porque además son necesarias. Hemos ido finalizando aquellas que necesita la comunidad urgentemente por necesidades educativas. Pero no hay infraestructuras abandonadas, ¿o sí? Hay una que otra que están no abandonadas, y eso siempre quiero aclarar porque se usa el término abandono. Sí. No están abandonadas, están paralizadas. Hay aproximadamente unas pocas que están paralizadas por temas más bien jurídicos, administrativos y financieros, porque recordemos que el Ministerio de Educación construye a través del SECOP, y en esos casos muchas veces los contratistas no responden como estaba previsto, hay finiquitos, etcétera, y en esta cadena de responsabilidades se paralizan los procesos hasta que se pueda todo transparentar. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Estamos conversando con la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Ministra, hay un tema que generó preocupación en la capital de la República, y es el caso de una maestra que aparentemente, de un plantel tradicional de Quito, que aparentemente amarraba y amordazaba a sus alumnos. Es un caso que se investiga, al punto que el Ministerio de Educación ha presentado la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado. Y es un tema que le digo que preocupa porque, al parecer, de acuerdo a la denuncia de los padres de familia y de versiones en redes sociales, que para eso está usted aquí, para aclarar, habría hasta complicidad por parte del personal administrativo, de las autoridades de esta institución. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación en este caso? ¿Qué ha pasado con esta docente? ¿Qué ha pasado con las autoridades de este plantel? ¿Y qué se está haciendo para garantizar que este tipo de casos no se repitan, de ser completamente verdaderos? Bueno, primero que todo, usted ha usado una palabra absolutamente cierta, al parecer. Y eso me parece excelente, que siempre estemos apegados al hecho de seguir protocolos de información y de evidencias. Quiero aclarar que el Ministerio de Educación sigue, por supuesto, con la política cero tolerancia. Por supuesto, nosotros somos un Estado inclusivo. Creo que los ecuatorianos nos tenemos que felicitar y congratular de ser un país 100% inclusivo. Lo vemos en el caso de los migrantes. Tenemos alrededor de 45,000 o 48,000 niños en el sistema educativo con todos los beneficios, con tal de que no estén en las calles sufriendo violencia. Por lo tanto, sería absurdo que no vigilemos y evaluemos que no hayan actos de violencia y que nuestros niños en las escuelas, y que nuestros niños no se sientan totalmente en lugares seguros y protegidos. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir siempre protocolos de investigación de lado y lado, por supuesto, para tomar las respectivas sanciones. Cuando en los primeros momentos, los niños decían que a lo mejor que la profesora anterior preguntaban, ¿y usted nos va también amarrar, etcétera? Los niños. No hubo denuncias formales. Cuando se le llamó a la madre superior
supuesta que decía, cuando se le llamó a la docente supuesta que decía que su docente anterior hacía eso, no atendieron las primeras citaciones de investigación, por eso el caso se volvió un poco más lento, después se lo retomó, en este momento está en fiscalía de acuerdo a las investigaciones que hay. La docente que estaba antes fue separada, por supuesto, pero seguimos con las investigaciones. Pero esta docente no está ejerciendo, no está en la escuela. No está, por supuesto, en la escuela, ya no está. Lo único que quiero aquí aclarar es que es muy delicado porque estamos también jugando con el prestigio y el honor de las personas. Nuestros docentes también necesitan ser valorados y también tienen su dignidad y su prestigio y muchas veces hacen escándalos a veces, no estoy diciendo en este caso, pero a veces simplemente por no afinidades, etcétera, y se aprovecha ahorita el tema famoso del maltrato y la violencia en las escuelas. Nosotros no estamos de acuerdo, no lo permitiremos, luchamos con eso, pero también convoco nuevamente a la sociedad y a todos los ámbitos. Se dice que los niños tenían 28 niños de aproximadamente 9 años en el Mejía que habían estado maltratados durante 2 años. Yo me pregunto, ¿qué comunicación hay en las familias para que el niño, usted no sé si tienen hijos, yo tengo nietas de esa edad, mis nietas no callan nada, o sea, 28 niños estuvieron 2 años en silencio absoluto y las familias no se enteraron. Me pregunto a las familias, digo, por Dios, ¿qué espacios de comunicación hay en las familias? Yo realmente recomiendo mucho, dense un ratico de preguntarles no solamente cómo les fue hoy, bien, gracias, sí, bien, ajá, y todo el mundo sigue en sus temas, realmente perciban lenguaje no verbal, perciban si el niño está cambiando de actitud, de comportamiento, porque un niño que ha sido torturado 2 años, algún síntoma tiene que presentar. Pero entiendo que en este caso hay un informe psicológico que muestra evidencia de que ha tenido algún tipo de maltrato. Eso dicen que todas esas informaciones, todas esas evidencias las estamos tomando muy en serio y nosotros las estamos promoviendo. Eso quiero aclarar. Como sistema nosotros mismos las promovemos. Nosotros jamás hemos tapado el sol con un dedo y cuando ustedes, medios, que siempre les digo, estoy aquí sentada lista para lo que ustedes quieran saber, por favor, con tal de que sea información transparente, no estamos dispuestos a tapar absolutamente nada. Lo que sí es que también tenemos que concienciar que es un problema social, es la punta de un iceberg y que estamos todos juntos responsables por proteger a nuestros niños. Ojalá así sea, ministra, y en todos los establecimientos esto sirva para revisar qué está ocurriendo en todos los establecimientos. Y en las familias. Y en las familias. Le agradecemos mucho, ministra. Usted es una de las pocas funcionarias, y déjeme decirlo, que acude a las invitaciones de Radio Pichincha Universal y por eso le agradecemos, porque tenemos esta posibilidad de dialogar. Por supuesto, muchas gracias y siempre que requieran información, como les digo, información transparente, encantada, aquí estamos para dialogar, informar y formar. Le preguntamos a la ciudadanía en las redes sociales si considera que la educación en el país actualmente ha mejorado y lamentablemente la respuesta es sí, 0%. No, sí, el 100%. Yo creo que es importante, solo ahí mando un mensaje, es una responsabilidad también de los medios y de los políticos hacer evaluación de dónde estamos. Yo creo que hay muchas cosas que reconocer que hemos avanzado, hay otras que hay que mejorar y hay otras que hay que transformar. No difuminemos solo de desesperanza y temor, porque no avanzamos, paralizamos a nuestra sociedad, la frustramos y la volvemos hasta agresiva. Hay muchas cosas buenas que estamos haciendo como Ecuador y como país. Muchas gracias nuevamente a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, que estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos.